Publicaciones UCEMICH. Soy Javier Rosiles Salas y colaboro en la licenciatura en Gestión y Administración Pública y también en la maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la UCEMICH. Sí, pues bueno, este libro se llama Cuarta Transformación, Significados, Contexto y Trazos de Políticas, y pues trata justamente de hacer un análisis de lo que se llama la 4T, ¿no? Hay desde ahí una discusión interesante porque desde alguna perspectiva pues tiene que ver con esta narrativa, digamos, que ha impulsado e implementado el actual gobierno que encabeza el presidente López Obrador, ¿no? Entonces desde ahí como que tuvimos alguna duda en el título, pero me parece que ya se ha adoptado como esta categoría, ¿no? De la 4T. Entonces pues sí quisimos, digamos, para que la gente lo ubicara rápidamente, sí incorporarlo al título, y bueno, desde ahí mismo me parece que ya hay polémica un poco en el libro, ¿no? Hay una situación muy interesante. Nosotros, yo particularmente empecé a revisar literatura y pues bueno, como todavía no terminaba el sexenio, es decir, todavía el gobierno de López Obrador estaba en marcha, lo que uno podía encontrarse en la literatura era poca literatura académica y encontrábamos muchos textos como de corte periodístico, digamos, ¿no? Lo digo con mucho respeto, hay libros desde luego que vale la pena leer, pero con este corte periodístico, digamos que más pensados para generar polémica y para atraer a grandes públicos. Y me parece a mí que la misión de la universidad es no irse con esa parte, sino sí proporcionar insumos un poco más analíticos, un poco más mesurados, un poco, digamos, con mayor insumos de análisis, ¿no? Entonces ahí nace esta propuesta, ¿no? De tratar de generar un producto que, digamos, tuviera una diferencia con la parte periodística y sí que tuviera un análisis un poquito más profundo. Ahora, también hay que decir que también es una literatura académica, si me permites decirlo así, un poco suave, es decir, tampoco intentamos no ser tan técnicos, porque sí pensamos en que un público mayor tuviera acceso al libro, pero cuidando, digamos, la calidad académica, ¿no? Bueno, pues el reto del libro fue muy importante porque la idea principal era que solamente participaran colegas, profesores e investigadores de la universidad, ¿no? Es decir, solamente profesores de la universidad. Entonces, era un reto interesante porque evidentemente aquí en la universidad pues tenemos una pluralidad de profesores, una pluralidad de líneas de investigación, etcétera. Entonces, ese fue el primer reto, pero me parece a mí que se logró un buen producto en tanto que tenemos temas muy interesantes. Por ejemplo, Luis Ángel me parece que logra un libro muy interesante en temas de la historia, es decir, cómo ubicar a la 4T en un contexto histórico, es decir, más allá de la coyuntura, ¿no? Una discusión histórica, dónde ubicamos a esta narrativa que decíamos ahorita de López Obrador. Y esta idea que es fuerte, ¿no? Es esta idea de que este movimiento, de que estamos en una etapa, como le llama López Obrador, la cuarta transformación, que quiere decir que es comparable pues, con la independencia, con la reforma, con la revolución. Es una narrativa, digamos, potente y que hay que decirlo, pues ha tenido un respaldo bastante amplio en la parte social. Entonces, bueno, Luis Ángel me parece que logra darle ese contexto, ¿no? Y justo hablando de contextos, Juan Pablo lo que hace es realizar un análisis del contexto político en el que se desarrolla la 4T, es decir, este líder carismático como es López Obrador, un partido emergente como es Morena, que realmente tiene, pues es un partido joven, digamos, ¿no? Fundado apenas en 2014 y que tiene ya un éxito electoral pues muy importante, ¿no? Después de eso, pues bueno, hay un texto sobre feminismos de refugio, donde ella aborda un tema que es un tema complicado porque nos parece que el tratamiento que le ha dado la 4T al feminismo pues debe ser revisado con cuidado, ¿no? Nos parece que no hay un solo feminismo, sino que hay varios. De eso da cuenta un poco Refugio y me parece que logra un texto interesante pues para abordar esta temática, ¿no? Después de eso, pues bueno, Ignacio tiene un texto sobre la parte cultural, es decir, nos interesaba también revisar las políticas públicas, pero hay mucha literatura que aborda ya las políticas públicas sociales, por ejemplo, ¿no? Que han sido insignia de este gobierno, y nos interesaba también revisar, digamos, políticas públicas que no han sido tan analizadas. Una de ellas nos parece que es la parte cultural. Ignacio logra, me parece a mí, un texto muy interesante en ese sentido. Y otra cosa que me tocó analizar a mí es la administración pública, ¿no? Es decir, la administración pública como este brazo ejecutor del Estado, del gobierno, en el cual se supone que deben basarse muchas de las acciones del gobierno, pues también hay que meterse a revisarlo y hay que analizarlo para ver en qué estamos. Hay que decirlo de manera muy clara, pues López Obrador ha dicho que tiene diferentes problemas, ¿no? López Obrador ha criticado mucho la administración pública, pero lo interesante es que López Obrador es el jefe de esa administración pública, así lo dice el artículo 90, entonces me parece que era un tema que necesitamos abordar, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es el libro, estos 5 capítulos con un estudio introductorio
donde hago una revisión, digamos, de la literatura, en donde, insisto, resaltan mucho particularmente libros de corte más bien periodístico, ¿no? Sí, pues bueno, yo desde luego los invito a que hagan la lectura de este texto. Ya está disponible en las principales librerías del país, tanto en manera física como también en manera digital. Los invitamos desde luego a leerlo y desde luego también los invitamos a una lectura crítica, ¿no? Nos parece que evidentemente hay algunos puntos que son polémicos, que se pueden discutir, y bueno, pues me parece que entender a la 4T con insumos más analíticos, me parece que eso es mejor a simplemente dar opiniones a veces sin un sustento importante, ¿no? Entonces nos encontramos en un momento muy importante, una coyuntura interesante, porque justamente estamos en la transición, es decir, la gente de manera mayoritaria decidió darle la continuidad al proyecto de la 4T, entonces me parece que como nunca es importante ver, pues bueno, cuál es un primer balance, digamos, de este gobierno, y pues bueno, este libro ofrece, me parece a mí, una pequeña contribución en ese sentido.